deseando la justicia, viviendo en justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Deseando en justicia, viviendo en justicia. Vamos en la recta final del estudio versículo a versículo de Segunda de Pedro. Y hoy vamos a tocar el versículo 14. Deseando la justicia, viviendo en justicia. Habíamos dicho en el versículo 13 que los creyentes, hace 8 días habíamos dicho que vendrá una gran destrucción y que el apóstol Pedro le está diciendo a todos estos hermanos en las diferentes iglesias que tengan tranquilidad y tengan paciencia, porque cuando venga la destrucción no hay problema para aquellos que son hijos de Dios, es decir, para los cristianos. De hecho, estábamos hablando que era nuestra esperanza en un sentido, ¿verdad? Estamos esperanzados en que pronto vendrá el Señor y destruirá todo el mundo conocido y hará nuevas tierras y nuevos cielos. Esa es la esperanza de los creyentes. Estamos satisfechos, contentos de que esa es la esperanza que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que veníamos hablando en el sermón anterior. La destrucción es nuestra esperanza y todo será destruido. Nosotros esperamos ese momento porque Dios hará nuevas cosas y estaremos con Él eternamente. Y al final del versículo 13 dice que estaremos en casa ¿de qué? De justicia, en casa donde mora la justicia. El punto es que si estamos en casa que mora la justicia, entonces hay una nueva vida. Debemos entonces desde ahora mismo practicar la justicia. Por tal razón entonces Pedro en el versículo 14 hacia abajo empieza a dar una serie de exhortaciones en que repite y resume los intereses pastorales. Él aclara la situación de los hermanos que están sufriendo por el hecho de las malas doctrinas y está diciendo que aunque estos engañadores se levantarán, tengan confianza porque Dios hará las cosas nuevas. Ustedes están en un mundo pasajero, Dios hará nuevas cosas, pero les dice, los exhorta. Vamos a mirar el versículo 14, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces inicia la primera parte, por lo cual, aquí vemos un anhelo, hay una transición que es clara entre el versículo 13 y el versículo 14. Queda expresada en estas palabras iniciales del versículo 14, por lo cual, es decir, la justicia que caracteriza el ambiente libre de pecado, donde allá, versículo 13, al final, donde morará la justicia que caracteriza el ambiente libre de pecado de los santos, en el día del Señor, debe obrar desde ya. ¿En dónde? En los corazones y en la vida de los redimidos. Es decir, si anhelamos la justicia, si vivimos en justicia, quiere decir que desde ahora mismo tratamos de vivir o vivimos en justicia. Por eso dice, por lo cual, ¿qué es lo que dijo antes? Que todo será destruido, que ustedes se pueden estar tranquilos porque llegará la casa de la justicia, morará la justicia, es decir, en los nuevos cielos y en las nuevas tierras será una morada de justicia y nosotros viviremos en esa morada. Dice entonces, por lo cual, oh amados, Pedro, como hemos visto a través de la epístola, es un pastor afectuoso y por eso se dirige a sus lectores 3 veces llamándolos amados, queridos hermanos. Los está diciendo, queridos hermanos, ustedes tienen que esperar esa justicia. Vamos a mirar el versículo 12 al 13, cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra esperar en cada versículo una vez. El versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros,
De nuevo, ¿verdad? Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en ¿qué? Espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Interesante, ¿verdad? Que utilice siempre esta palabra, esperando, en espera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo utiliza constantemente el apóstol? Porque los cristianos, queridos hermanos, a diferencia del mundo, vivimos en esperanza. Especialmente estamos en la esperanza del regreso del Señor. La esperanza, queridos hermanos, es algo vital en nuestra vida y en nuestra fe cristiana. Si no hay la esperanza de la venida del Señor, entonces, ¿qué nos queda? Si Cristo no resucitó, si Cristo no está sentado a la diestra de Dios Padre, y si Cristo no regresará y no hará nuevos cielos y nuevas tierras, y morará la justicia y estaremos con Él en esa plenitud eterna, de justicia eterna, entonces, ¿qué nos queda? Es decir, el cristianismo es de esperanza, vivimos bajo esa esperanza y por eso es que tenemos fe en esa esperanza, que esa esperanza se va a cumplir. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es nuestro deseo? Si usted es creyente, ¿qué es lo que más desea en la vida? Pues la justicia. Vivimos, anhelamos, procuramos vivir para el Señor y anhelamos profundamente ese día que Él va a regresar y estaremos eternamente con Él en justicia. ¿Por qué anhelamos justicia? Porque la justicia viene ¿de quién? De Dios. Y esta justicia es correcta. Además, la justicia, además de ser su gloria, también es nuestra felicidad. Esos son nuestros anhelos. Por eso Pedro conecta el versículo 13 con el 14 y le dice, esperan, por lo cual, amados, esperando, enseñándonos que para el cristiano lo que esperamos y lo que anhelamos es una casa de justicia. Es decir, vivir desde ya en justicia. Vamos a tratar de aclarar este punto. Todos los seres humanos queremos ser felices, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser feliz. La persona que dice que no quiere ser feliz está mintiendo, porque todos queremos ser felices. Pero el problema del hombre es que desperdicia sus energías, sus mayores esfuerzos buscando esa felicidad en los lugares equivocados. Anhela profundamente ser feliz, anhela una felicidad duradera, pero al buscarla en los lugares errados, ¿qué pasa? Siempre queda insatisfechos. Queridos hermanos, tal vez muchos de ustedes están en esta situación. Tu alma está hambrienta, tu corazón está sediento, tienes un anhelo profundo, pero ese anhelo no se sacia, y si frecuentemente sientes como que te falta algo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es una persona que tiene muchísima hambre. La persona dice, bueno, yo tengo mucha hambre, necesito algo para saciar mi hambre, y se encuentra con periódico. Entonces coge el periódico, le aplica sal y se come el periódico. Está hambriento, encuentra periódico, come periódico, ¿y qué pasa entonces? ¿El periódico le aprovecha? No, ¿verdad? Es decir, el cuerpo no fue creado para dirigir periódico. De nada le hace provecho, sin tomar en cuenta que viene un malestar estomacal, de verdad. ¿Qué hace entonces el periódico en su cuerpo si no le aprovecha? Lo debilita, ¿cierto? Porque no es realmente un verdadero alimento. Espérenme un segundo, que es que hay un eco. Es posible que en un tiempo se siente lleno, se siente satisfecho, pero como su cuerpo no fue creado para dirigir periódico, pues de nada le aprovecha, ¿cierto? Ahora bien,
lo que nos puede dar la felicidad es en lo que Dios es glorificado. Y por eso estaremos en casa de justicia cuando el mundo termine. Claramente, justicia. ¿Qué es justicia? Se refiere a la santidad de vida. Jesús advierte que nos cuidemos de no ser santos delante de los hombres con el fin de impresionarlos, sino que nuestra piedad ha de ser vista de Dios, y eso, con Dios mismo, ¿cierto? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Ahora, regreso al ejemplo. El mundo siempre está buscando saciarse. Bueno, realmente todos los seres humanos estamos buscando la felicidad, la anhelamos, la queremos. El mundo también tiene esa situación en su ser, en su vida, y el mundo empieza a buscar cómo saciar ese deseo de felicidad. ¿Y en dónde trata de saciarlo? Pues comiendo papel periódico, ¿no? En las cosas que poco aprovechan, pero que tienen apariencia de que son correctas. Entonces el mundo empieza a saciarse en esas cosas, y muchos cristianos caen en esa trampa y empiezan a tratar de saciarse de ese tipo de circunstancias, buscando saciarse de cosas que en poco le aprovechan o en nada le alimentan. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 5 versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero no de las cosas que pueden saciarlas según el mundo, sino de lo correcto, de lo que dice el versículo 13 de segunda de Pedro, que va a venir la casa de qué, la morada de qué, de la justicia. Ahora, esperamos esa morada de justicia, porque nosotros desde ahora tenemos sed de esa justicia, y por eso en sus bienaventuranzas el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Ahora, vendrá la destrucción, y vendrá entonces, junto con la destrucción, vendrá algo que nosotros como cristianos debemos desear: la justicia eterna. Yo examino mi deseo por la justicia, de la cual habla el apóstol Pedro y el Señor Jesús también. Es decir, la justicia es anhelar lo que es santo y lo que es bueno y lo que es de Dios. Ahora, si somos creyentes, entonces ¿cuál debe ser nuestro mayor anhelo en la vida? Pues la justicia. Ahora, ¿ustedes anhelan, queridos hermanos, desean realmente la justicia? ¿Qué es lo que más les invierte, en lo que más invierten su tiempo? ¿Deseando justicia? Es decir, desde la mañana se están levantando y diciendo, Señor, dame sabiduría para enfrentar estas circunstancias. Guíame, Señor, para vencer al pecado. Ayúdame a hacer lo correcto, y en las decisiones diarias que va tomando en relación a su propia vida y a su existencia, usted siempre está anhelando la justicia, que no es otra cosa que la voluntad perfecta y santa de Dios. Usted desea que todo lo que existe se viva en justicia, en esa justicia santa. ¿O qué anhelamos? O desde que nos levantamos anhelamos ser felices y estamos pensando, bueno, me voy a levantar esta mañana, voy a salir a trabajar, ojalá que me vaya bien para tener una mejor economía y comprar ciertas cosas y tener ciertos gustos y que mis hijos tengan ciertas profesiones, y su pensamiento está constantemente enfocado en el periódico y no en la justicia. Ahí está el punto. ¿Cómo es su anhelo de justicia? Porque en el sermón de hace 8 días quedamos felices, ¿verdad? Porque va a venir el día en que morará la justicia, y es una esperanza grande para el creyente la destrucción, porque la destrucción significa que viene el Señor y moraremos con Él eternamente. Entonces hay un gozo permanente, y el apóstol Pablo dice, listo, muy bien, ¿son felices con eso? Sí, claro, Pedro,
¿Cómo no? Somos felices. Claro que sí. Imagínate, va a venir el Señor y ya no tendremos más estas luchas si estaremos con Él permanentemente y para siempre. Listo, entonces ¿lo esperas? Claro, lo espero. Si lo esperas es ¿por qué? Porque lo deseas. Y si lo deseas es ¿por qué? Porque tratas de ¿qué? De vivirlo. No es lógico que alguien habite en justicia si no vive en justicia. Los hombres impíos no anhelan la justicia. Los hombres impíos que se les presenta el infierno y cuando llegue ese día, lo único que tendrán es un gran temor por las consecuencias de su pecado, porque Dios vendrá sobre ellos en ira, en una ira santa, y serán destruidos. Su temor no va a ser, o su deseo no va a ser por la justicia, sino ¿cuál será su deseo? Salir de esa situación por la consecuencia del pecado. Pero aquí el punto es que los que son del Señor deseamos la justicia porque desde ahora mismo ¿qué? Experimentamos justicia. Por eso la esperamos. Ahí es donde tiene sentido el texto. Porque qué fácil, ¿no? Si yo le digo a cualquier persona, el mundo será destruido. Ya mire, ya está llegando, mire, si ve, ya estas bolas de fuego implican que ya va a llegar. Y en el momento preciso, ¿qué va a pensar la persona? A ver, un momento, ya llegó el momento, listo. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo anhelo las cosas profundamente espirituales, me agradan las cosas de la justicia. No, ¿qué va a pensar? ¿Qué tengo que hacer para qué? Para librarme de ¿qué? De ese fuego que me va a consumir, porque la mayor parte del tiempo estuvo alimentando sus deseos de felicidad ¿con qué? Con periódico y no con justicia. Todos los hombres somos insatisfechos, queridos hermanos. ¿Qué hace la diferencia? Que los hijos de Dios son en la esperanza de la justicia, en la esperanza del Señor. Eso es lo que marca la diferencia y la deseamos. Como la deseamos, las vivimos. Ahora, usted puede pensar, si le ha pasado, como me ha pasado a mí, ¿cómo puedo yo desear estas cosas? Si mis anhelos y mis deseos a veces pareciera que estuvieran fuera de mi control. Pareciera que estuvieran fuera de mi voluntad. Es decir, yo no puedo producir hambre. Si usted tiene hambre, tiene hambre. Si no tiene hambre, no tiene hambre. Usted no puede llegar a un momento y decir, ya, voy a tener hambre. Voy a producir hambre. Bueno, hicieron una comida muy rica. Así, esperen hermanos, voy a producir hambre, ya. Usted no puede producir hambre, ¿verdad? El hambre viene, pero usted no la produce. O sea, no es algo que usted diga, hoy, en este momento, a esta hora voy a producir hambre. Ni siquiera ni la sed, ¿cierto? Entonces usted puede preguntar, yo tampoco, ¿cómo hago para producir ese deseo de ser piadoso y de vivir en justicia? Es decir, para mí es difícil, no puede salir de mí el hecho de perdonar a los que me ofenden, por ejemplo. O de ser puro en mi mente, o de dar sacrificialmente para aliviar a los necesitados, ser honesto, vivir como el Señor quiere que vivamos, es algo difícil en mí, no lo puedo producir como no puedo producir hambre. Entonces, ¿qué hago? Primero, queridos hermanos, debes pedirle a Dios que te dé esa hambre. Eso viene de Dios. Es un deseo que viene de Dios. El hambre que ahora puedes tener y la sed que puedes tener ahora puede estar reducida. Porque te has pasado alimentándote con periódico. Entonces por eso es que se reduce. Queridos hermanos, eso es un peligro para nosotros como iglesia. ¿Por qué las personas no se esfuerzan constantemente en su vida devocional, en su vida de oración, en sus ejercicios diarios de piedad? ¿Por qué no hay esfuerzo? Porque no hay sed, porque no hay hambre. ¿Y por qué no hay sed y por qué no hay hambre? Porque se sienten satisfechos. ¿Pero de qué? De lo que el mundo ofrece. Tienes las escrituras al frente. Sabes la dirección de la iglesia. Sabes los medios de gracia que Dios te está dando, pero no lo utilizas. ¿Por qué no lo utilizas? Porque estás satisfecho. ¿Pero con qué estás satisfecho?
con lo que no alimenta. Y por eso entonces vuelves a tener hambre y sigues insatisfecho en tu vida y no encuentras esperanza y sigues con las mismas problemáticas pecaminosas y tu vida parece que no tuviera respuesta. No encuentras el anhelo de la estructura de Dios, de la vida en Dios, del deseo de Dios, sino que sigues como en lo mismo, en lo mismo. Dice el Señor, pedid y se os dará. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Pidamos al Señor hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque si moraremos, si tenemos la esperanza de morar en esa justicia, es porque desde ahora que la deseamos y la vivimos. Ahí está el punto, ¿cierto? Esto no es nuevo. Voy a nombrar unos textos, pero no es necesario que lo busque. El salmista en el capítulo 23, 3 dice, guíame, Señor, deseando, guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Guíame, Señor, yo deseo esa justicia. El salmista también en el 119, 40 dice, vivifícame en tu justicia. Dios, quien es bueno, nos concederá todo lo que pidamos según su voluntad. ¿Será que es voluntad de Dios generar hambre y sed de justicia en sus hijos? ¿Es voluntad de Dios? O sea que podemos pedir al Señor con fervor que nos dé hambre y sed de esta justicia, porque es la voluntad de Dios. Y el Señor dice que si pedimos conforme a su voluntad, ¿o será que dado? Ahora, también, hermanos, de pedirle intensamente a Dios que nos dé hambre y sed de justicia, también tenemos que examinar con honestidad nuestras vidas. Examinemos nuestra dieta espiritual. Evalúate. ¿Cuáles son las cosas que están estropeando el apetito por justicia del reino? Es posible, y aquí es donde está el gran peligro, es posible que sean cosas legítimas, es decir, el vestido, la comida, el estudio, el trabajo, el entretenimiento, son cosas que son legítimas, ¿verdad? Y que de alguna manera pueden estar siendo como pedazos de periódico, que te están robando el apetito. ¿Por qué? Por la verdadera comida. Tienes que identificarlas. Ponte a dieta de estas cosas y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si pides a Dios eso, su justicia, Él te va a dar hambre y sed de esta justicia. Tenemos que examinarnos, queridos hermanos. Dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tu alma, querido hermano, anhela ser saciada. Y Jesús promete que los que tienen hambre y sed de justicia serán ¿qué? Saciados. Ahora bien, podemos esforzarnos en acumular juguetes y disfrutar de todo lo que el mundo ofrece. Pero si tomamos ese camino, nunca hallaremos reposo. Siempre estaremos en búsqueda de algo mejor, no nos satisface. Solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los otros no. Ese es el punto. Mora la justicia, esperamos esa justicia. Y el apóstol Pedro dice, por eso es que ustedes, por lo que acabo de decirles, por eso es que ustedes están esperando esa justicia. ¿Has experimentado la vanidad de las cosas de este mundo? ¿En qué andas buscando la satisfacción y la felicidad? ¿En lo que ofrece el mundo, pero después vuelves a lo mismo? Queridos hermanos, el periódico nos sacia. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Volvemos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, las esperamos, las anhelamos, porque las vivimos. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí vemos una acción, ¿verdad? Pero dirige la atención de los lectores hacia Jesús y los exhorta a procurar con diligencia, dice, que sean hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí lo que está enfatizando es una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De que andemos, de que vivamos. ¿Cómo debemos vivir? Piadosamente, viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha dicho en las Escrituras, no como nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Dice el texto, en el versículo 14, que debemos vivir de esa manera. Déjame un segundo, hermanos, que se... Muy bien. Entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol lo que está explicando entonces, esperan lo que desean, como viven. Entonces deben estar procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha, al contrario de los falsos profetas que viven en destrucción y en sus propios deseos. Los cristianos deben vivir en los deseos de Dios. ¿Cómo es Cristo? Sin mancha, ¿verdad? El Cordero vino sin mancha e irreprensible. Como Cristo es sin mancha e irreprensible, entonces los que anhelamos estas cosas que dice en el versículo 13 hacia atrás, debemos vivir ¿de qué manera? Sin mancha e irreprensibles. Porque eso es consecuencia ¿de qué? De que es vivir en casa de justicia. ¿Qué es sin mancha entonces? Tratar de esforzarnos constantemente en lo que Dios desea y lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? La justicia. ¿Cuál es la justicia? Hacer su voluntad. Eso es la justicia. Es el desafío, queridos hermanos del apóstol. Cambiando las circunstancias, da esperanza de lo que pasó en los versículos anteriores, de la destrucción, de lo que pasará con los falsos profetas, pero ahora nos exhorta y nos anima y nos dice cómo tenemos que ser nosotros viviendo en esa ¿qué? Justicia, en esa justicia. Y la diligencia a la que nos llama es responsabilidad nuestra. Viene de Dios, pero recordemos que la santificación es 100% de Dios y 100% de los hombres. Aunque viene de Dios, hay un esfuerzo de nosotros también. Por eso dice, procurad, sea diligente. Viene otra pregunta entonces. ¿Cómo es su diligencia para la justicia y para la piedad? ¿Está siendo diligente? Si no hay diligencia, entonces siempre habrá ¿qué? Tentación. Si no hay diligencia, siempre habrá ¿qué? Caída. Dice que tenemos que ser diligentes. ¿Para qué? Para cuando el Señor llegue, seamos hallados como sin mancha, irreprensibles, como el Señor es, y en paz. Es decir, que nuestro corazón esté unido en la santa paz con nuestro Dios y Salvador. Por Cristo tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Pero cuando se pierde esa comunión con Dios, cuando vivimos una vida en pecado, perdamos esa relación, ya no estamos juntos con Dios, es una separación. Y el apóstol Pedro está animándonos a que cuando venga el Señor, esperamos ese regreso pronto, entonces vivamos
vivamos diligentemente en guardarnos como si Él regresara ahora mismo, como si su regreso fuera inminente, y de esa manera entonces tener paz. Ahora, vivimos como el Señor, como si el Señor fuera a venir ya. O vivimos como si el Señor fuera a venir en muchos años y entonces no tenemos una preocupación por nuestras almas. No tenemos un afán diligente para guardarlas, sino que somos perezosos en ese ambiente y nos preocupamos más por otras cosas que no es nuestra piedad cristiana. ¿Estamos siendo diligentes, queridos hermanos? ¿Sufres? ¿No sacias tu alma? ¿Estabas pensando que si te casarías, entonces las cosas iban a ser mejores? Y eso sí, ya por fin me voy a casar, entonces me caso y ya se me resuelve. Te casaste y llega otra vez la gran frustración del alma, y sin esperanza y sin tranquilidad, y otra de las mismas debilidades, y empiezas a pensar, no, el problema no era ese, ya lo descubrí, el problema es que deseo tener un hijo. Si tuviera un hijo, entonces ya eso me da cierta responsabilidad y empiezo a anhelar las cosas espirituales, y entonces vienen los hijos y resulta que te descubres todavía más y más débil, frágil, pecador, acomodado, tratando de satisfacerte una y otra vez, y piensas, el problema es que mi esposo y mi cónyuge es tremendo. Si él cambiara, si él fuera una persona diferente, ya por fin, ahora sí, empezaría una vida de devoción a Dios, y ahí sí sería una persona espiritual. Tu cónyuge se convierte o se pone en sus ejercicios espirituales, pero tú sigues con los mismos deseos y anhelos pecaminosos. ¿Por qué? Porque estás buscando otra fuente para satisfacer tu alma. O puedes pensar, si tuviese de alguna manera una economía suficiente, una casa bonita, una situación específica, y la tengo, entonces vuelve otra vez el mismo deseo porque estás alimentándote con periódico. Nunca, ninguna situación externa, no te dejes engañar por el mundo, ninguna situación externa va a satisfacer los deseos de tu alma. Solamente el deseo en la esperanza, en la espera de la justicia. Por eso dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de lo que acabamos de decir en los domingos anteriores, de lo que no tiene sentido, dejándolo atrás, y lo que realmente tiene sentido buscándolo, el que espera en estas cosas, ese sí es el correcto. Como lo vives, como lo deseas, entonces, procurad con diligencia ser hallado digno. Es el punto. Hermano Helber, pero ya hemos hablado muchas veces que la salvación es por gracia. Sí, es por gracia de Dios en nuestros corazones, y su gracia es tan poderosa que transforma nuestros corazones y que nos lleva a vivir en esa perfecta justicia, en ese perfecto deseo de rectitud, de hacer lo que es correcto para glorificar a Dios. Si viene el Señor en este momento, ¿te encuentras siendo diligente? ¿O estás siendo perezoso? Si estás siendo perezoso, es serio. Se trata de tu alma, de las consecuencias de tu pecado y del sufrimiento que vas a vivir. O estás alimentándote con lo que no sirve. Estás desperdiciando tu vida, hermano. Estás desperdiciando tu vida, y de alguna manera estás haciendo que tu familia desperdicie también su vida alimentándose con periódico. Ven al Señor, sáciate de Él, pide al Señor hambre y sed de justicia, porque las Escrituras dicen que ahora lo que tenemos es un aperitivo, pero que seremos finalmente, en toda la plenitud seremos que saciados. Eso tiene sentido. Cásate. Ten hijos, estudia, ten profesiones, consigue 2 casas, 3 carros, todo eso, hazlo y hazlo y hazlo, y encontrarás el mismo resultado, insatisfacción. Pero ven a Cristo, anhela profundamente su justicia, e encontrarás
satisfacción en Él y esperanza. Oremos al Señor. Deseando la justicia, viviendo en justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Deseando en justicia, viviendo en justicia. Vamos en la recta final del estudio versículo a versículo de Segunda de Pedro. Y hoy vamos a tocar el versículo 14. Deseando la justicia, viviendo en justicia. Habíamos dicho en el versículo 13 que los creyentes, hace 8 días habíamos dicho que vendrá una gran destrucción y que el apóstol Pedro le está diciendo a todos estos hermanos en las diferentes iglesias que tengan tranquilidad y tengan paciencia, porque cuando venga la destrucción no hay problema para aquellos que son hijos de Dios, es decir, para los cristianos. De hecho, estábamos hablando que era nuestra esperanza en un sentido, ¿verdad? Estamos esperanzados en que pronto vendrá el Señor y destruirá todo el mundo conocido y hará nuevas tierras y nuevos cielos. Esa es la esperanza de los creyentes. Estamos satisfechos, contentos de que esa es la esperanza que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que veníamos hablando en el sermón anterior. La destrucción es nuestra esperanza. Y todo será destruido. Nosotros esperamos ese momento porque Dios hará nuevas cosas y estaremos con Él eternamente. Y al final del versículo 13 dice que estaremos en casa ¿de qué? De justicia, en casa donde mora la justicia. El punto es que si estamos en casa que mora la justicia, entonces hay una nueva vida. Debemos entonces desde ahora mismo practicar la justicia. Por tal razón entonces Pedro en el versículo 14 hacia abajo empieza a dar una serie de exhortaciones en que repite y resume los intereses pastorales. Él aclara la situación de los hermanos que están sufriendo por el hecho de las malas doctrinas y está diciendo que aunque estos engañadores se levantarán, tengan confianza porque Dios hará las cosas nuevas. Ustedes están en un mundo pasajero, Dios hará nuevas cosas, pero les dice, los exhorta. Vamos a mirar el versículo 14, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces inicia la primera parte, por lo cual, aquí vemos un anhelo. Hay una transición que es clara entre el versículo 13 y el versículo 14. Queda expresada en estas palabras iniciales del versículo 14, por lo cual, es decir, la justicia que caracteriza el ambiente libre de pecado, donde allá, versículo 13, al final, donde morará la justicia que caracteriza el ambiente libre de pecado de los santos, en el día del Señor, debe obrar desde ya. ¿En dónde? En los corazones y en la vida de los redimidos. Es decir, si anhelamos la justicia, si vivimos en justicia, quiere decir que desde ahora mismo tratamos de vivir o vivimos en justicia. Por eso dice, por lo cual, ¿qué es lo que dijo antes? Que todo será destruido, que ustedes pueden estar tranquilos porque llegará la casa de la justicia, morará la justicia, es decir, en los nuevos cielos y en las nuevas tierras será una morada de justicia y nosotros viviremos en esa morada. Dice entonces, por lo cual, oh amados, Pedro, como hemos visto a través de la epístola, es un pastor afectuoso y por eso se dirige a sus lectores 3 veces llamándolos amados. Queridos hermanos, los está diciendo, queridos hermanos, ustedes tienen que esperar esa justicia. Vamos a mirar el versículo 12 al 13, cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra esperar en cada versículo una vez.
El versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, de nuevo, ¿verdad? Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en ¿qué? Espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Interesante, ¿verdad? Que utilice siempre esta palabra, esperando, en espera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo utiliza constantemente el apóstol? Porque los cristianos, queridos hermanos, a diferencia del mundo, vivimos en esperanza. Especialmente estamos en la esperanza del regreso del Señor. La esperanza, queridos hermanos, es algo vital en nuestra vida y en nuestra fe cristiana. Si no hay la esperanza de la venida del Señor, entonces, ¿qué nos queda? Si Cristo no resucitó, si Cristo no está sentado a la diestra de Dios Padre, y si Cristo no regresará y no hará nuevos cielos y nuevas tierras, y morará la justicia y estaremos con Él en esa plenitud eterna de justicia eterna, entonces, ¿qué nos queda? Es decir, el cristianismo es de esperanza, vivimos bajo esa esperanza y por eso es que tenemos fe en esa esperanza, que esa esperanza se va a cumplir. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es nuestro deseo? Si usted es creyente, ¿qué es lo que más desea en la vida? Pues la justicia. Vivimos, anhelamos, procuramos vivir para el Señor y anhelamos profundamente ese día que Él va a regresar y estaremos eternamente con Él en justicia. ¿Por qué anhelamos justicia? Porque la justicia viene ¿de quién? De Dios. Y esta justicia es correcta. Además, la justicia, además de ser su gloria, también es nuestra felicidad. Esos son nuestros anhelos. Por eso Pedro conecta el versículo 13 con el 14 y le dice, esperan. Por lo cual, amados, esperando, enseñándonos que para el cristiano lo que esperamos y lo que anhelamos es una casa de justicia. Es decir, vivir desde ya en justicia. Vamos a tratar de aclarar este punto. Todos los seres humanos queremos ser felices, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser feliz. La persona que dice que no quiere ser feliz está mintiendo, porque todos queremos ser felices. Pero el problema del hombre es que desperdicia sus energías, sus mayores esfuerzos buscando esa felicidad en los lugares equivocados. Anhela profundamente ser feliz, anhela una felicidad duradera, pero al buscarla en los lugares errados, ¿qué pasa? Siempre queda insatisfechos. Queridos hermanos, tal vez muchos de ustedes están en esta situación. Tu alma está hambrienta, tu corazón está sediento, tienes un anhelo profundo, pero ese anhelo no se sacia. Y si frecuentemente sientes como que te falta algo, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es una persona que tiene muchísima hambre. La persona dice, bueno, yo tengo mucha hambre, necesito algo para saciar mi hambre, y se encuentra con periódico. Entonces coge el periódico, le aplica sal y se come el periódico. Está hambriento, encuentra periódico, come periódico, ¿y qué pasa entonces? ¿El periódico le aprovecha? No, ¿verdad? Es decir, el cuerpo no fue creado para dirigir periódico. De nada le hace provecho, sin tomar en cuenta que viene un malestar estomacal, ¿de verdad? ¿Qué hace entonces el periódico en su cuerpo si no le aprovecha? Lo debilita, ¿cierto? Porque no es realmente un verdadero alimento. Espérame un segundo, que es que hay un eco.
Es posible que en un tiempo se siente lleno, se siente satisfecho, pero como su cuerpo no fue creado para dirigir periódico, pues de nada le aprovecha, ¿cierto? Ahora bien, lo que nos puede dar la felicidad es en lo que Dios es glorificado. Y por eso estaremos en casa de justicia cuando el mundo termine. Claramente, justicia, ¿qué es justicia? Se refiere a la santidad de vida. Jesús advierte que nos cuidemos de no ser santos delante de los hombres con el fin de impresionarlos, sino que nuestra piedad ha de ser vista de Dios y eso, con Dios mismo, ¿cierto? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Ahora, regreso al ejemplo. El mundo siempre está buscando saciarse. Bueno, realmente todos los seres humanos estamos buscando la felicidad, la anhelamos, la queremos. El mundo también tiene esa situación en su ser, en su vida, y el mundo empieza a buscar cómo saciar ese deseo de felicidad. ¿Y en dónde trata de saciarlo? Pues comiendo papel periódico, ¿no? En las cosas que poco aprovechan, pero que tienen apariencia de que son correctas. Entonces el mundo empieza a saciarse en esas cosas y muchos cristianos caen en esa trampa y empiezan a tratar de saciarse de ese tipo de circunstancias. Buscando saciarse de cosas que en poco le aprovechan o en nada le alimentan. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 5, versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero no de las cosas que pueden saciarlas según el mundo, sino de lo correcto, de lo que dice el versículo 13 de segunda de Pedro, que va a venir la casa de qué, la morada de qué, de la justicia. Ahora, esperamos esa morada de justicia, porque nosotros desde ahora tenemos sed de esa justicia, y por eso en sus bienaventuranzas el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Ahora, vendrá la destrucción, y vendrá entonces junto con la destrucción, vendrá algo que nosotros como cristianos debemos desear, la justicia eterna. Yo examino mi deseo por la justicia, de la cual habla el apóstol Pedro y el Señor Jesús también. Es decir, la justicia es anhelar lo que es santo y lo que es bueno y lo que es de Dios. Ahora, si somos creyentes, entonces ¿cuál debe ser nuestro mayor anhelo en la vida? Pues la justicia. Ahora, ¿ustedes anhelan, queridos hermanos, desean realmente la justicia? ¿Qué es lo que más les invierte, en lo que más invierten su tiempo? ¿Deseando justicia? Es decir, desde la mañana se están levantando y diciendo, Señor, dame sabiduría para enfrentar estas circunstancias. Guíame, Señor, para vencer al pecado. Ayúdame a hacer lo correcto, y en las decisiones diarias que va tomando en relación a su propia vida y a su existencia, usted siempre está anhelando la justicia, que no es otra cosa que la voluntad perfecta y santa de Dios. Usted desea que todo lo que existe se viva en justicia, en esa justicia santa. ¿O qué anhelamos? O desde que nos levantamos anhelamos ser felices y estamos pensando, bueno, me voy a levantar esta mañana, voy a salir a trabajar, ojalá que me vaya bien para tener una mejor economía y comprar ciertas cosas y tener ciertos gustos y que mis hijos tengan ciertas profesiones, y su pensamiento está constantemente enfocado en el periódico y no en la justicia. Ahí está el punto. ¿Cómo es su anhelo de justicia?
Porque en el sermón de hace 8 días quedamos felices, ¿verdad? Porque va a venir el día en que morará la justicia y es una esperanza grande para el creyente la destrucción, porque la destrucción significa que viene el Señor y moraremos con Él eternamente. Entonces hay un gozo permanente. Y el apóstol Pablo dice, listo, muy bien, ¿son felices con eso? Sí, claro, Pedro. ¿Cómo no? Somos felices. Claro que sí. Imagínate, va a venir el Señor y ya no tendremos más estas luchas si estaremos con Él permanentemente y para siempre. Listo, entonces ¿lo esperas? Claro, lo espero. Si lo esperas es ¿por qué? Porque lo deseas. Y si lo deseas es ¿por qué? Porque tratas de ¿qué? De vivirlo. No es lógico que alguien habite en justicia si no vive en justicia. Los hombres impíos no anhelan la justicia. Los hombres impíos que se les presenta el infierno y cuando llegue ese día, lo único que tendrán es un gran temor por las consecuencias de su pecado, porque Dios vendrá sobre ellos en ira, en una ira santa y serán destruidos. Su temor no va a ser, o su deseo no va a ser por la justicia, sino ¿cuál será su deseo? Salir de esa situación por la consecuencia del pecado. Pero aquí el punto es que los que son del Señor deseamos la justicia porque desde ahora mismo que experimentamos justicia. Por eso la esperamos. Ahí es donde tiene sentido el texto. Porque qué fácil, ¿no? Si yo le digo a cualquier persona, el mundo será destruido. Ya mire, ya está llegando, mire, si ve, ya estas bolas de fuego implican que ya va a llegar. Y en el momento preciso, ¿qué va a pensar la persona? A ver, un momento, ya llegó el momento, listo. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo anhelo las cosas profundamente espirituales, me agradan las cosas de la justicia. No, ¿qué va a pensar? ¿Qué tengo que hacer para qué? Para librarme de ¿qué? De ese fuego que me va a consumir, porque la mayor parte del tiempo estuvo alimentando sus deseos de felicidad ¿con qué? Con periódico y no con justicia. Todos los hombres somos insatisfechos, queridos hermanos. ¿Qué hace la diferencia? Que los hijos de Dios son en la esperanza de la justicia, en la esperanza del Señor. Eso es lo que marca la diferencia y la deseamos. Como la deseamos, las vivimos. Ahora, usted puede pensar, si le ha pasado, como me ha pasado a mí, ¿cómo puedo yo desear estas cosas? Si mis anhelos y mis deseos a veces pareciera que estuvieran fuera de mi control. Pareciera que estuvieran fuera de mi voluntad. Es decir, yo no puedo producir hambre. Si usted tiene hambre, tiene hambre. Si no tiene hambre, no tiene hambre. Usted no puede llegar a un momento y decir, ya, voy a tener hambre. Voy a producir hambre. Bueno, hicieron una comida muy rica. Así, esperen hermanos, voy a producir hambre, ya. Usted no puede producir hambre, ¿verdad? El hambre viene, pero usted no la produce. O sea, no es algo que usted diga, hoy, en este momento, a esta hora voy a producir hambre. Ni siquiera ni la sed, ¿cierto? Entonces usted puede preguntar, yo tampoco, ¿cómo hago para producir ese deseo de ser piadoso y de vivir en justicia? Es decir, para mí es difícil, no puede salir de mí el hecho de perdonar a los que me ofenden, por ejemplo. O de ser puro en mi mente, o de dar sacrificialmente para aliviar a los necesitados. Ser honesto, vivir como el Señor quiere que vivamos, es algo difícil en mí. No lo puedo producir como lo puedo producir hambre. Entonces, ¿qué hago? Primero, queridos hermanos, debes pedirle a Dios que te dé esa hambre. Eso viene de Dios. Es un deseo que viene de Dios. El hambre que ahora puedes tener y la sed que puedes tener ahora puede estar reducida. Porque te has pasado alimentándote con periódico. Entonces por eso es que se reduce. Queridos hermanos, eso es un peligro para nosotros como iglesia. ¿Por qué las personas no se esfuerzan constantemente en su vida devocional, en su vida de oración, en sus ejercicios diarios de piedad? ¿Por qué no hay esfuerzo? Porque no hay sed, porque no hay hambre. ¿Y por qué no hay sed y por qué no hay hambre? Porque se sienten satisfechos. ¿Pero de qué? De lo que el mundo ofrece.
Tienes las escrituras al frente. Sabes la dirección de la iglesia. Sabes los medios de gracia que Dios te está dando, pero no lo utilizas. ¿Por qué no lo utilizas? Porque estás satisfecho. ¿Pero con qué estás satisfecho? Con lo que no alimenta. Y por eso entonces vuelves a tener hambre y sigues insatisfecho en tu vida y no encuentras esperanza y sigues con las mismas problemáticas pecaminosas y tu vida parece que no tuviera respuesta. No encuentras el anhelo de la estructura de Dios, de la vida en Dios, del deseo de Dios, sino que sigues como en lo mismo, en lo mismo. Dice el Señor, pedid y se os dará. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Pidamos al Señor hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque si moraremos, si tenemos la esperanza de morar en esa justicia, es porque es de ahora que la deseamos y la vivimos. Ahí está el punto, ¿cierto? Esto no es nuevo. Voy a nombrar unos textos, pero no es necesario que lo busque. El salmista en el capítulo 23, 3 dice, guíame, Señor, deseando, guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Guíame, Señor, yo deseo esa justicia. El salmista también en el 119, 40 dice, vivifícame en tu justicia. Dios, quien es bueno, nos concederá todo lo que pidamos según su voluntad. ¿Será que es voluntad de Dios generar hambre y sed de justicia en sus hijos? ¿Es voluntad de Dios? O sea que podemos pedir al Señor con fervor que nos dé hambre y sed de esta justicia, porque es la voluntad de Dios. Y el Señor dice que si pedimos conforme a su voluntad, ¿o será que dado? Ahora, también, hermanos, de pedirle intensamente a Dios que nos dé hambre y sed de justicia, también tenemos que examinar con honestidad nuestras vidas. Examinemos nuestra dieta espiritual. Evalúate. ¿Cuáles son las cosas que están estropeando el apetito por justicia del reino? Es posible, y aquí es donde está el gran peligro, es posible que sean cosas legítimas, es decir, el vestido, la comida, el estudio, el trabajo, el entretenimiento, son cosas que son legítimas, ¿verdad? Y que de alguna manera pueden estar siendo como pedazos de periódico, que te están robando el apetito. ¿Por qué? Por la verdadera comida. Tienes que identificarlas. Ponte a dieta de estas cosas y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si pides a Dios eso, su justicia, Él te va a dar hambre y sed de esta justicia. Tenemos que examinarnos, queridos hermanos. Dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tu alma, querido hermano, anhela ser saciada. Y Jesús promete que los que tienen hambre y sed de justicia serán ¿qué? Saciados. Ahora bien, podemos esforzarnos en acumular juguetes y disfrutar de todo lo que el mundo ofrece. Pero si tomamos ese camino, nunca hallaremos reposo. Siempre estaremos en búsqueda de algo mejor, no nos satisface. Solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los otros no. Ese es el punto. Mora la justicia, esperamos esa justicia. Y el apóstol Pedro dice, por eso es que ustedes, por lo que acabo de decirles, por eso es que ustedes están esperando esa justicia. ¿Has experimentado la vanidad de las cosas de este mundo? ¿En qué andas buscando la satisfacción y la felicidad? ¿En lo que ofrece el mundo, pero después vuelves a lo mismo?
queridos hermanos, el periódico nos sacia. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos que serán saciados. Volvemos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, las esperamos, las anhelamos, porque las vivimos. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí vemos una acción, ¿verdad? Pedro dirige la atención de los lectores hacia Jesús y los exhorta a procurar con diligencia, dice, que sean hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí lo que está enfatizando es una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De que andemos, de que vivamos. ¿Cómo debemos vivir? Piadosamente, viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha dicho en las Escrituras, no como nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Dice el texto, en el versículo 14, que debemos vivir de esa manera. Dame un segundo, hermanos, que se... Muy bien. Entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol lo que está explicando entonces, esperan lo que desean, como viven. Entonces deben estar procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha, al contrario de los falsos profetas que viven en destrucción y en sus propios deseos. Los cristianos deben vivir en los deseos de Dios. ¿Cómo es Cristo? Sin mancha, ¿verdad? El Cordero vino sin mancha e irreprensible. Como Cristo es sin mancha e irreprensible, entonces los que anhelamos estas cosas que dice en el versículo 13 hacia atrás, debemos vivir ¿de qué manera? Sin mancha e irreprensibles. Porque eso es consecuencia ¿de qué? De que es vivir en casa de justicia. ¿Qué es sin mancha entonces? Tratar de esforzarnos constantemente en lo que Dios desea y lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? La justicia. ¿Cuál es la justicia? Hacer su voluntad. Eso es la justicia. Es el desafío, queridos hermanos del apóstol. Cambiando las circunstancias, da esperanza de lo que pasó en los versículos anteriores, de la destrucción, de lo que pasará con los falsos profetas, pero ahora nos exhorta y nos anima y nos dice cómo tenemos que ser nosotros viviendo en esa ¿qué? Justicia, en esa justicia. Y la diligencia a la que nos llama es responsabilidad nuestra. Viene de Dios, pero recordemos que la santificación es 100% de Dios y 100% de los hombres. Aunque viene de Dios, hay un esfuerzo de nosotros también. Por eso dice, procurad, sea diligente. Viene otra pregunta entonces. ¿Cómo es su diligencia para la justicia y para la piedad? ¿Está siendo diligente? Si no hay diligencia, entonces siempre habrá ¿qué? Tentación. Si no hay diligencia, siempre habrá ¿qué? Caída. Dice que tenemos que ser diligentes. ¿Para qué? Para cuando el Señor llegue, seamos hallados como sin mancha, irreprensibles, como el Señor es, y en paz. Es decir, que nuestro corazón esté unido en la santa paz con nuestro Dios y Salvador. Por Cristo tenemos paz para con Dios, ¿verdad?
Pero cuando se pierde esa comunión con Dios, cuando vivimos una vida en pecado, perdamos esa relación, ya no estamos juntos con Dios, es una separación. Y el apóstol Pedro está animándonos a que cuando venga el Señor, esperamos ese regreso pronto, entonces vivamos diligentemente en guardarnos como si Él regresara ahora mismo, como si su regreso fuera inminente, y de esa manera entonces tener paz. Ahora, vivimos como si el Señor fuera a venir ya. O vivimos como si el Señor fuera a venir en muchos años y entonces no tenemos una preocupación por nuestras almas. No tenemos un afán diligente para guardarlas, sino que somos perezosos en ese ambiente y nos preocupamos más por otras cosas que no es nuestra piedad cristiana. ¿Estamos siendo diligentes, queridos hermanos? ¿Sufres? ¿No sacias tu alma? ¿Estabas pensando que si te casarías, entonces las cosas iban a ser mejores? Y eso sí, ya por fin me voy a casar, entonces me caso y ya se me resuelve. Te casaste y llega otra vez la gran frustración del alma, y sin esperanza y sin tranquilidad, y otras las mismas debilidades, y empiezas a pensar, no, el problema no era ese, ya lo descubrí, el problema es que deseo tener un hijo. Si tuviera un hijo, entonces ya eso me da cierta responsabilidad y empiezo a anhelar las cosas espirituales, y entonces vienen los hijos y resulta que te descubres todavía más y más débil, frágil, pecador, acomodado, tratando de satisfacerte una y otra vez, y piensas, el problema es que mi esposo y mi cónyuge es tremendo, si él cambiara, si él fuera una persona diferente, ya por fin, ahora sí, empezaría una vida de devoción a Dios, y ahí sí sería una persona espiritual. Tu cónyuge se convierte o se pone en sus ejercicios espirituales, pero tú sigues con los mismos deseos y anhelos pecaminosos. ¿Por qué? Porque estás buscando otra fuente para satisfacer tu alma. O puedes pensar, si tuviese de alguna manera una economía suficiente, una casa bonita, una situación específica y la tengo, entonces vuelve otra vez el mismo deseo porque estás alimentándote con periódico. Nunca, ninguna situación externa, no te dejes engañar por el mundo, ninguna situación externa va a satisfacer los deseos de tu alma. Solamente el deseo en la esperanza, en la espera de la justicia. Por eso dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de lo que acabamos de decir en los domingos anteriores, de lo que no tiene sentido, dejándolo atrás, y lo que realmente tiene sentido buscándolo, el que espera en estas cosas, ese sí es el correcto. Como lo vives, como lo deseas, entonces, procurad con diligencia ser hallado digno. Es el punto. Hermano Helber, pero ya hemos hablado muchas veces que la salvación es por gracia. Sí, es por gracia de Dios en nuestros corazones. Y su gracia es tan poderosa que transforma nuestros corazones y que nos lleva a vivir en esa perfecta justicia, en ese perfecto deseo de rectitud, de hacer lo que es correcto para glorificar a Dios. Si viene el Señor en este momento, ¿te encuentras siendo diligente? ¿O estás siendo perezoso? Si estás siendo perezoso, es serio. Se trata de tu alma, de las consecuencias de tu pecado y del sufrimiento que vas a vivir. O estás alimentándote con lo que no sirve. Estás desperdiciando tu vida, hermano. Estás desperdiciando tu vida y de alguna manera estás haciendo que tu familia desperdicie también su vida alimentándose con periódico. Ven al Señor, sáciate de Él, pide al Señor hambre y sed de justicia, porque las Escrituras dicen que ahora lo que tenemos es un aperitivo, pero que seremos finalmente, en toda la plenitud seremos que saciados. Eso tiene sentido.
Cásate, ten hijos, estudia, ten profesiones, consigue 2 casas, 3 carros, todo eso, hazlo y hazlo y hazlo y encontrarás el mismo resultado, insatisfacción. Pero ven a Cristo, anhela profundamente su justicia e encontrarás satisfacción en Él y esperanza. Oremos al Señor.